Hola a todos mis hermanos en la Biblia es católica, déjenme le bajo acá. Sean bienvenidos nuevamente, mi nombre es Francisco Delgado, ya estamos listos para una nueva transmisión de el combate espiritual. Estamos en el tema ya número 10, vamos a ver las actuaciones equivocadas en el pecado. Muy interesante, ya lo van a ver. Vamos a comenzar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, bueno, vámonos pues al tema de una vez porque hoy vamos a avanzar unos 5 capítulos, pero muy cortitos todos ellos. Ahí deben ustedes estar viéndolo. Ahora yo voy a buscarlo para encontrarlo. Ahí está ya. Bueno, nos quedamos en el capítulo 25. Estamos casi a la mitad del libro. Capítulo 25. Lo que debemos hacer cuando sufrimos alguna derrota en el combate espiritual. Que esto evidentemente va a pasar. 7 veces cae el justo, pero otras tantas veces se levanta, dice el libro de los Proverbios. Y como lo más grave no es caer en debilidades y miserias, sino quedarse caído y no levantarse a tiempo, añade. En cambio, el imprudente se queda hundido en su miseria espiritual. Proverbios 24:16. Vamos a marcarlo todo esto, me gusta mucho. Todos vamos a caer indudablemente, pero como dice aquí, el imprudente, el tonto, dice en otra traducción, se queda hundido en su miseria espiritual. Bueno, nunca nos quedemos ahí hundidos, siempre hay que levantarse. Cuando cometemos alguna falta, ya sea por irreflexión o sorpresa, ya sea con malicia y premeditación, lo importante es no desanimarse. No dejar de luchar por recuperar de nuevo la amistad con Dios, la paz y pureza del alma. Cuando nos suceda hacer o decir o pensar algo que va contra la ley de Dios, tenemos que decirle humildemente a nuestro Señor: «Oh Dios mío, acabo de demostrar lo que soy, miseria, debilidad, mala inclinación». Pero, ¿qué más podía esperarse de una criatura tan miserable y débil como yo? Sino caídas, infidelidades y pecados. Me gustó todo esto. En estos temitas que vamos a ver ahorita, yo creo que todo puede ser subrayado porque está muy bueno. Sí, decíamos ya cómo no hay que quedarse hundido en el pecado, en el fango, en el lodo, ni siquiera para estar llorando un rato y no. Te levantas de inmediato, ¿sí? Te arrepientes, te confiesas y te levantas y sigues adelante. No le des tiempo al demonio a que te empiece a convencer de que eres una mala persona, de que no vale la pena, de que mejor te rindas, ¿sí? Porque no va a perder tiempo y si tú lo pierdes, él lo gana. Luego dedicamos algunos momentos a considerar cuán débil y mal inclinados somos y cuán vil y miserable es nuestra naturaleza pecadora. Y sin desanimarnos, va a insistir mucho en esto, sin desanimarse. Y sin desanimarnos, enojémonos santamente contra las pasiones y malas costumbres y exclamemos: no me habría detenido si tu bondad infinita, Dios mío, no me hubiera socorrido, sino que habría cometido faltas aún mucho más graves. Sí, porque de hecho, si una persona no se levanta, no es que ya se quede ahí, en realidad va a seguir en el pecado y se va a hundir cada vez más y más. Por eso se dice que hay gente que cuando llega al fondo del pozo, sigue escarbando. Sigue escarbando. Sí, uno cree, no, pues ya tocó fondo, ya, ahí se va a quedar. No, hay gente que sigue escarbando todavía. Y démosle gracias a Dios por habernos perdonado tantas veces para que se cumpla lo que dijo Jesús: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Yo creo que las grandes conversiones, al menos los testimonios que yo he visto, están muy fundamentados en eso. Es gente que ama mucho a Dios porque es gente que mucho se le ha perdonado. No es exclusivo, evidentemente, claro que no. Hay gente que a lo mejor no ha sido tan mala y sin embargo ama mucho a Dios. Pero en general yo veo eso. Será también porque es mi caso, ¿no? Mucho se me perdonó y por eso hay que amar mucho. Uno queda como
comprometido, como que le debe algo a Dios, algo muy, muy grande, algo que nadie pudo hacer por uno. Entonces ya no sabe cómo pagarle a Dios, aunque Dios no está cobrando, ¿verdad? Dice esto en Lucas 7:47. Admiremos su infinita bondad, que nos ha soportado con tan admirable paciencia hasta el día de hoy, y pidámosle que no nos suelte jamás de su santa mano, porque si nos suelta nos hundimos en el abismo de todos los vicios. Bueno, vamos a seguir. Digámosle frecuentemente la oración del publicano del Evangelio: misericordia, Señor, que soy un pecador. Lucas 18:13. Y añadámosle: oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Hemos pecado y cometido iniquidad, pero tu misericordia es más grande que nuestra miseria, y tu poder muchísimo más grande que nuestra debilidad. No te fijes en la infidelidad, sino en el deseo que tenemos de recobrar tu divina amistad. Si 1000 veces le vas a pedir perdón a Dios de todo corazón, 1000 veces Dios te va a perdonar. Aquella frase de Papa Francisco, ¿no? Nos cansamos nosotros de pedir perdón que Dios en perdonar o de perdonar. Algo que no conviene. No nos detengamos a pensar si Dios nos habrá perdonado o no. Ojo con esto. No nos detengamos a pensar si Dios nos habrá perdonado o no. Esto nos puede traer inquietud y pérdida de tiempo. Si estamos arrepentidos, si tenemos propósito firme de no seguir cometiendo estas faltas, si pedimos perdón humildemente al Señor y nos confesamos a su debido tiempo, no sigamos dudando si Dios nos perdonó o no. Él nos sigue repitiendo las palabras que dijo por medio del rey David: un corazón humillado y arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Salmo 51:19. Entonces, un corazón humillado y arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Algo que quiero comentar aquí, que es muy importante, al menos para mí fue muy, muy importante, es el hecho de que muchas veces uno tiene la franca intención de no volver a pecar, pero sabe que es débil. Yo sé que soy débil y tengo miedo de volver a caer. Eso no significa que estés mal. Es correcto que estés pensando en que puedes volver a caer por tu debilidad, ¿sí? Lo que no es correcto es decir, bueno, me confieso hoy, luego peco mañana y luego me vuelvo a confesar. Eso sí ya no es correcto, ¿sí? Que el miedo o tu mente, tu costumbre te diga, es que vas a volver a caer. Bueno, eso es normal. ¿Vas a volver a caer? Claro que sí. Pongámonos confiadamente en manos de la bondad divina, y aunque hayamos cometido muchas faltas, recordemos lo que dijo el Señor por medio del profeta: aunque por tus faltas tu alma sea roja como la tela más roja, yo la volveré blanca como la nieve. Bueno, yo me lo sabía de otra manera. Sí. Isaías 1:18. Si era roja como la grana, creo que me lo sabía yo. Cultivemos un verdadero temor a nuestra total debilidad, mala inclinación, un santo horror y asco hacia todo lo que es pecado y ofensa a Dios. Esforcémonos por comportarnos en adelante con mayor prudencia y más cuidado. Y si nosotros hacemos lo que podemos, Dios se encargará de concedernos lo que no podemos conseguir por nuestras solas fuerzas. Y esto lo voy a subrayar porque es muy importante. Hay un punto en el que una persona que quiere salir de un pecado grave no puede, o siente que ya no puede avanzar más. Dice aquí, y esto me gusta mucho esta frase, dice: y si nosotros hacemos lo que podemos, lo que está de nuestra parte, Dios se encargará de concedernos lo que no podemos conseguir por nuestras solas fuerzas. Y eso es así, y eso por lo pronto yo lo experimenté y mucha gente lo ha vivido también. No olvidemos las caídas, pues su recuerdo puede ser útil para andar con más cuidado en lo porvenir.
Y recordemos siempre cuán grande es la bondad de Dios, que a pesar de tantas infidelidades que hemos tenido, nos continúa amando con tan inmenso amor. Él nos sigue repitiendo: con amor eterno te amé, y volveré a concederte la belleza espiritual que antes tenías. Jeremías 31:3. Decíamos también la vez pasada, creo que fue la de ayer, que sí, podemos recordar la fealdad del pecado, las consecuencias del pecado, pero evitar recordar el proceso del pecado en cuando caíste en el pecado, porque es como ver una película de aquello que te tumba, y eso no es correcto, especialmente ciertos pecados donde el recordar el pecado te trae de inmediato la tentación nuevamente. Entonces eso tratar de no recordarlo, ¿sí? El proceso del pecado nunca. Bueno, vamos al capítulo 26, que esto es lo que da tema al video de hoy. Las 4 clases de actuaciones equivocadas que existen en las personas respecto al pecado. Y explicación de la primera actuación. En el combate contra el pecado, muchísimas personas pueden tener y tienen en realidad alguna de estas 4 actuaciones que son sumamente equivocadas y peligrosas. Número 1. Hay quien se han esclavizado al pecado y no piensan en salirse de esa esclavitud. El que ya se rindió, bajó los brazos y dijo: yo aquí me quedo, ¿sí? Otra actitud: otros sí desean salir de esa esclavitud, pero nunca empiezan con seriedad a tratar de librarse de semejante opresión. Lo intentas a medias, te cansas muy pronto, te rindes muy rápido, pero nunca lo haces con seriedad. Nunca luchas para salir de esa esclavitud. Pero ahorita los va a explicar mejor el autor, ¿sí? Número 3. Bastantes personas se imaginan que ya han progresado mucho en el camino de la perfección y no se dan cuenta de que su debilidad y flojedad ante el pecado les tiene enormemente lejos de la santidad y la perfección. El que se siente bueno, pero la realidad es que es terrible, un terrible pecador, ¿sí? Les decía que con este libro, cuando uno lo lee con calma y lo medita, se da cuenta de que aunque uno se sentía bueno, pues llevaba el camino todo torcido, lleno de pecados, algunos que no se ven, pecados que no se notan. Por eso es tan bueno meditar este libro. Bueno, el cuarto es: otras gentes, después de haber llegado a un alto grado de virtud, se descuidan y vienen a caer en espantosa ruina espiritual y gran peligro de perderse. Aquellos que llegan a niveles de santidad elevados, ¿sí? Y sin embargo se confían, y cuando caen la caída es terrible, tanto que a veces ya no se pueden levantar. Estudiemos estas 4 actuaciones equivocadas para ver si nos hallamos en alguna de ellas y tratar de salir de allí. Bueno, vamos a ver. Primera actuación equivocada: ser esclavos del pecado y no pensar en salirse de esa esclavitud. Nada desean tanto los enemigos de nuestra salvación como dejarnos en paz y tranquilidad respecto a los pecados. Es decir, estás en pecado, el demonio ya no le mueve, ya no hace ruido. Mientras tú estés ahí, todo está perfecto para ellos. Cualquier pensamiento o deseo de conversión que nos lleguen, tratarán de apagarlos y alejarlos. Y si alguien quiere aconsejar que sería mejor cambiar de vida y empezar un comportamiento más de acuerdo con la ley de Dios, inmediatamente se cambia de tema y se trata de que de esas cosas no se hable. Yo creo que a todos nos ha pasado que le pedimos a alguien: ¿y por qué no cambias? ¿Por qué no sales de ese pecado? ¿Por qué no luchas? Y la persona de inmediato empieza a cambiar el tema, o se va, o se enoja. Y los 3 enemigos de la satisfacción, el mundo, el demonio y la carne, o pasiones carnales, se esfuerzan por proporcionarnos continuamente nuevas ocasiones de pecar. Nos tienden trampas y lazos traicioneros para que sigamos de nuevo en antiguas faltas, y tratar de endurecer de tal manera nuestra conciencia que ya no nos conmuevan,
ni las bondades que Dios ha tenido con nosotros, ni las sanciones que su divina justicia enviará contra nuestras maldades, ni las pérdidas y daños que nos van a llegar pecando. Y así el alma pecadora va corriendo continuamente hacia su perdición. Se va precipitando de abismo en abismo y se va alejando más y más de la perfección y de la santidad. Y si Dios no interviene, y esto es muy importante, y si Dios no interviene con un milagro de su gracia, la ruina será total, es decir, la condenación. Y yo creo que Dios siempre lo intenta, incluso cuando la persona, yo soy convencido que cuando la persona está agonizando, Dios sigue intentando la conversión de la persona. Pero a veces, como dice el padre Larrañaga, me da mucha risa que dice, pero hay cabezas tan duras, más duras que la pared. Más duras, sí. Y no cambian, sí, y no cambian. Bueno, pero Dios siempre lo va a intentar. Y solo con un milagro de su gracia, como en mi caso, uno puede salir de esa ruina, de ese infierno que está viviendo ya en vida. Existen 2 remedios para lograr detenerse en esta carrera hacia el abismo del pecado. Vamos a ver esto, muy interesante. El primero consiste en hacer caso a las inspiraciones y remordimientos que sentimos en la conciencia. El poeta dijo, la conciencia a los culpados corrige tan pronto y bien que hay pocos que no estén dentro de su alma ahorcados. San Agustín afirmaba, el peor peligro para un pie herido es que ya no duela, ¿sí? Que la conciencia ya no te diga nada, porque entonces no tiene circulación y le llegará la gangrena. El terrible y espantoso mal para un alma pecadora es que ya no siente remordimiento por haber pecado. Si no lo siente, estará irremediablemente perdida. Pero si la conciencia le remuerde y le hace caso a su conciencia, todavía tiene esperanza de enmienda y salvación. Por eso, si uno quiere invitar a otra persona a acercarse, hay que hacerlo. De vez en cuando hay que hacerlo, no perder la esperanza jamás. ¿Sí? Porque Dios puede usar esas 3, 4 palabras que cruces con esa persona para que otra vez se le encienda la conciencia, algo le caiga el 20, reflexione, reaccione, despierte de su pecado. Bueno, el segundo remedio es clamar mucho a Dios pidiendo su ayuda y su perdón. Miremos el crucifijo y pidámosle que nos dé verdadera contrición de nuestras maldades. Elevemos la vista al cuadro de la Virgen María y a ella, que es refugio de pecadores, digámosle, ven Madre mía en mi ayuda, que me están derrotando. Y Dios cumplirá lo que prometió en el Apocalipsis, echará gotas curativas en los ojos de tu alma, para que veas la fealdad de tus faltas y las aborrezcas y las logres evitar. ¿Sí? Yo lo veo así como que primero se da, ahora sí que el primer paso, la conciencia, escuchar la conciencia, y después viene el clamar a Dios. Una vez que la conciencia se reactiva y la empezamos a escuchar, toca hablar a Dios, pedirle a Dios, clamar a Dios, implorar al cielo que nos ayude a salir del pecado. ¿Sí? Si estás en un pecado grave y te cuesta mucho salir, y eres consciente de eso, es porque quizá el primer paso ya lo diste. Ya tu conciencia está activa nuevamente. Entonces hay que dar el segundo, clamar mucho a Dios, rogar a Dios, pedirle. Y también, vamos a poner un tercer paso, empezar a dar pasitos, poco a poco. Tengo contra ti que has perdido tu fervor de antes. Date cuenta de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a la buena conducta. Si no te arrepientes, iré y te quitaré del sitio importante donde estás. Apocalipsis 2:4. Las cartas del Apocalipsis. Bueno, vamos al siguiente capítulo, el tercero ya. Es el número 27. La segunda actuación equivocada. No empezar con seriedad a tratar de librarse de la esclavitud del pecado. Yo creo que mucha gente
en esta situación. Muchos que se acercan a la iglesia, incluso algunos con sacramentos, pero están en esta situación. Vamos a ver. Muchos conocen el mal estado de su conciencia y hasta desean mejorar de comportamiento, pero se dejan engañar por una trampa sumamente peligrosa. Dejar para más tarde el empezar a reformarse seriamente. Después. Se les olvida que quien siempre dice más tarde termina por decir nunca jamás. Es necesario que se propongan no dejar para mañana hacer los esfuerzos que no quisieron hacer ayer, porque la excusa tramposa consiste en decir: voy a dedicarme primero a algunos asuntos que tengo entre manos y después sí veré cómo tratar de mejorar mi conducta. Y el después se les convierte en nunca. El Señor más tarde, algo así. A Antígono, rey de Macedonia, le llamaban el Señor más tarde, porque siempre que le pedían un favor respondía con esa frasecita: más tarde. Y después se quedaba sin conceder los favores que le habían pedido. El mundo está llenito de hombres y mujeres que podían adoptar un segundo apellido: más tarde. Porque eso es lo que afirman siempre que una voz en el alma les propone: empiece a comportarse mejor, conviértase, comience una vida de virtud y de fervor y santidad. Los campesinos repiten un refrán que dice: el que guarda para luego, guarda para el perro. Me gusta mucho ese. El que guarda para luego, guarda para el perro. Que es como afirmar: dejar para más tarde es dar por perdido lo que se debería hacer ahora. ¿Sí? No postergar, no, después cambio. Decía San Agustín: Dios, quítame todo, menos esto déjamelo un poquito más tiempo. Hasta que la gracia de Dios terminó de obrar en ese hombre y ese hombre decidió dar el paso, fue que él aborrecía entonces todos sus pecados, sentía asco por ellos, ¿sí? Y ahí empezó la conversión verdadera. Hoy es mi día. Los psicólogos recomiendan proponerse un lema muy provechoso. Hoy es mi día. Si voy a empezar a tener un trato amable, ¿por qué no empezar desde hoy mismo? ¿Para qué dejar para después? ¿Voy a empezar a callar lo que no debo decir? ¿Desde cuándo? ¿Desde mañana? ¿Y por qué no desde hoy mismo? Quiero dominar mis ojos para que no se vayan tras lo que no conviene a mi alma. Uy, ¿cuánto se les van los ojos? ¿Desde la semana entrante? ¿Y no sería mejor desde ahora mismo? ¿Quién me asegura que el mañana llegará para mí? El apóstol Santiago dice: no digan mañana haré tal cosa o cual cosa, porque no sabemos si el mañana llegará para nosotros. El amanecer cada día es una gran gracia de Dios. Ojo con eso. ¿Deseo hacer alguna pequeña penitencia por mis pecados y por la salvación de las almas? Muy bien. Pero lo mejor será empezar desde hoy mismo. No sea que mañana ya no tenga deseo o voluntad de hacerla. Cada uno de nosotros debería repetir lo que un pecador respondió a un santo predicador que le preguntó: ¿y usted cuándo se quiere convertir? Y el otro respondió: me quiero convertir hoy mismo. Señor, que yo vea. Cuando algún ciego deseaba que Jesús le quitara su terrible ceguera, le gritaba: Señor, que yo vea. Algo semejante deberíamos suplicarle muchas veces también nosotros: Señor, que yo vea. ¿Qué es lo que en mí debo corregir y cómo corregirlo? Y recordando nuestra terrible debilidad y flojedad para ser capaces de atacar al mal, repetir a Dios las palabras que en la Santa Biblia dijo el héroe Balac: si vienes conmigo, iré al combate. Si no vienes, no me atrevo.
En el libro de los jueces, ahí está Balac. Si vienes conmigo, Señor, iré al combate, iré a la pelea, a la batalla. Si no vienes conmigo, no me atrevo. Ahora empiezo. Los maestros de espíritu recomiendan a sus discípulos decirse a sí mismos de vez en cuando: ahora empiezo. Desde hoy mismo quiero cambiar. No voy a dejar para más tarde los esfuerzos que hasta ahora no he querido hacer. Dejar a esa persona, esa amistad, dejar ese vicio desde hoy. Dejar el chisme, dejar de criticar, o más bien contener mis ojos para que no se me vayan los ojos detrás de cosas que no debo ver. Desde hoy, desde ahorita mismo. El infierno está lleno de buenos propósitos. Los santos padres de la antigüedad repetían un refrán: el infierno está empedrado de buenos propósitos, para significar que muchos se perdieron porque, aunque se propusieron enmendarse, nunca se arriesgaron a empezar en serio a hacerlo. Hoy podríamos exclamar: el número de los fracasados está lleno de gentes que sí hicieron propósitos de ser mejores, pero nunca empezaron a cumplirlos. Es decir, quiero cambiar y empiezo a cambiar las cosas. O sea, no dejarlo. Bueno, ya empezaré, ¿no? No. Bueno, sigo. ¿No estará mi alma entre el número de los que no se han arriesgado a empezar ya desde ahora mismo a luchar decididamente contra la esclavitud del pecado? Si lo está, tengo que lanzar desde ahora mi grito de independencia y empezar a luchar contra tan terrible opresor, contra el pecado. Hoy, si escuchamos la voz de Dios que nos llama a la conversión, no endurezcamos nuestro corazón, ni dejemos para más tarde el convertirnos. Salmo 94. Bueno. Capítulo 28. La tercera actuación equivocada. Imaginarse que ya se está cerca de la santidad cuando se está enormemente lejos de ella. Cuando la persona ya se siente santa y no se ha dado cuenta que va en sentido contrario. Va directo a la condenación y ni cuenta se da. Esto pasa también y mucho, mucho. Existe otra grave equivocación respecto al pecado: olvidarnos de las pasiones, vicios, malas costumbres y perversas inclinaciones que tenemos y dedicarnos a hacer planes quiméricos, es decir, de sueño, ¿no? Y fantásticos acerca de una santidad que ya nos imaginamos tener, solo porque la imaginamos y la deseamos. Hay mucha gente, pero de veras, que se siente santa. Hay mucha gente que ya está pensando cómo le van a llamar cuando sea santo, cuando sea santa. Tristemente, eso es muy, muy triste. Y no se da cuenta que ese simple hecho incluso ya le debería decirle que algo está muy, muy mal, ¿sí? Dice: y se cumple lo que dijo el poeta: mientras se seca la huerta, se está despeñando el río, ¿sí? La huerta está seca y allá el río está llenísimo de agua, ¿no? Uno se cree muy santo cuando por dentro el corazón está podridísimo. Mientras vivimos pensando en una santidad idealista e imaginaria, dejamos de combatir las malas inclinaciones. Y esto lo voy a subrayar. De hecho, ya no estaba subrayando. Mientras vivimos pensando en una santidad idealista e imaginaria, dejamos de combatir las malas inclinaciones que nos llevan al pecado, y por andar siguiendo tan hermosas mariposas que vuelan por el aire, nos olvidamos de hacerles cacería a los ratones que devoran los productos de nuestra huerta. Les digo, esto yo siento que pasa muchísimo a mucha gente, que son capaces de hacer grandes obras, y sin embargo tú llegas y preguntas en su casa y resulta que la persona, la señora, el señor, el joven, la chica, son casi un demonio en su casa.
En la iglesia pueden ser muy santos, pero en su casa son terribles. O pueden rezar muchos rosarios. Y sin embargo son incapaces de leer un versículo de la Biblia. O pueden ser gente de mucha misa, de mucha oración, y sin embargo son gente que no es capaz de perdonar, que llevan el odio en el corazón. ¿Cuánta gente así? Y sucede, dar de lo que no se tiene, dar de lo que no se tiene. Qué buena frase. Y sucede que se hacen proyectos fantásticos acerca de lo que no se posee ni se tiene a la mano. Y en cambio, de lo que sí tenemos que hacer y responder de eso, sí que nos descuidamos. Nos sucede como aquel que decía: si yo tuviera 2 lujosas carrozas, regalaría una para los pobres. Este es muy bueno, este dicho. Y un amigo le preguntó: ¿y si tuviera 2 carretillas, ya no 2 carrozas, no, 2 carretillas, también regalaría una para los pobres? No, eso sí que no. ¿Y por qué? Porque las 2 carretillas sí las tengo. Me encanta ese. Vamos a marcarlo, está muy bueno. O sea, si yo fuera rico, no hombre, yo le daría todo mi dinero a los pobres. ¿Sí? Oiga, pero tiene 100 pesos. No, eso no. Eso no se lo voy a dar a nadie. Más o menos va así, ¿no? Qué fácil es proponerse heroísmo con lo que no se tiene, ¿sí? Pero en cambio, qué difícil es tener generosidad con lo que sí se posee. Valerosos en lo lejano y flojos en lo cercano, ¿sí? De ciertas personas dicen los que las conocen: antes del peligro, gran denuedo. Llegada la hora, mucho miedo. Muy valiente, ¿no? Antes, pero llega el momento a correr, a correr, ¿sí? Algo parecido sucede a tantas gentes en sus proyectos espirituales y de santidad. Se imaginan que si llega la persecución darán su vida en medio de terribles tormentos para defender la santa religión, y con esa imaginación ya se creen personas santas. Pura imaginación, ojo, con esto. Pero apenas les hacen la menor ofensa, estallan en protestas, y al menor dolor de una enfermedad ya viven quejándose. O sea, estás pensando que vas a ser mártir y alguien te contradice y explotas. Tienes un dolorcito y explotas contra Dios. Entonces, ¿mártir de dónde? Son fáciles de desear santidad brillante y lejana, o sea, de lejecitos, pero rechazan la humilde santidad, la que nadie ve, la que nadie nota, la que solo Dios ve, que se les ofrece día por día. Sí, o sea, la santidad que ven los demás, qué bonita esa, ¿no? Porque brilla y te dicen cosas bonitas, pero la santidad que nadie ve, sí. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, en una misa, la persona más santa es la que menos se nota. Es la que menos brilla. Para Dios brilla como una estrella, claro está. Para nosotros no. ¿Sí? Siempre he pensado eso, ¿no? A veces incluso he dicho, bueno, ¿y quién en esta misa o en esta reunión, en esta clase, quién será la persona más santa? Remedios. Para evitar estos engaños de nuestra imaginación, es necesario que pensemos concretamente en cuáles son los enemigos espirituales que nos atacan y a los que debemos combatir. En vez de vivir imaginándonos situaciones fantásticas para el futuro, situaciones que seguramente no nos van a llegar nunca, analicemos calmadamente qué son los peligros y ocasiones que nos pueden hacer fracasar ahora en lo presente. Esos estallidos de nuestro mal genio, esos pensamientos de orgullo, ese deseo de aparecer y conseguir la estimación de los demás, esa amistad que le roba a nuestro corazón el amor que deberíamos dirigir únicamente a Dios, y las almas, ese afán por poseer más y más,
esa tristeza que tanto apocamiento nos trae. Sí, cuidado, estos son los enemigos, cuidado con esto. Cuidado con confundir el sueño con la realidad. El error de tantísimas personas consiste en imaginarse que porque ya han hecho el propósito o resolución de comportarse bien, eso significa que en realidad están ya cerca de la santidad. O sea, ya lo pensé, entonces ya estoy santificándome. No, así no funciona. Hasta que no empieces a obrar, a actuar, a cambiar, no has hecho nada. Nada más equivocado. Alguien puede saber muy bien qué es lo que debe hacer y qué es lo bueno que desea conseguir y cómo debe comportarse. Pero si recuerda sus pasiones, ya lo dijimos mucho, sus malas inclinaciones, la debilidad de su voluntad y los ataques tan feroces que le tratarían de dar los enemigos de su alma, en vez de imaginarse que ya está cerca de la santidad, lo que sentirá será un gran temor de su propia debilidad y un enorme deseo de implorar la ayuda de Dios Todopoderoso y pedirle la gracia de no caer en la tentación y de perseverar en el bien hasta la muerte. Y esto lo vamos a marcar. Dice, sentirá un gran temor de Dios, un gran temor a su propia debilidad. Si uno es consciente de todo esto, lo que va a sentir es temor de su debilidad, saber que es frágil, o sea, que no se debe sentir más importante que los demás. Dice, y un enorme deseo de implorar la ayuda de Dios Todopoderoso y pedirle la gracia de no caer en la tentación y de perseverar en el bien hasta la muerte. Estar alerta, vigilantes y orar, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Siguiente capítulo, número 29 ya. La última y más peligrosa actuación respecto al pecado, dejar de combatir y caer en la ruina espiritual. La cuarta trampa que nos presentan los enemigos de nuestra santidad es la de obtener que dejemos de combatir contra el pecado y nos quedemos tranquilos en nuestras malas costumbres, vicios y defectuosa conducta. Un engaño. Si alguien sufre de impaciencia y de mal genio a causa de las enfermedades que le llegan, existe el peligro de que se dedique a pensar cuántas mayores obras buenas haría si tuviera perfecta salud. Es que si yo estuviera sano, cuántas cosas no haría. Pues ahí enfermo también puedes hacer muchas cosas, de hecho. ¿Y cuánto mejor podría servir a Dios y al prójimo si estas dolencias se fueran? Claro. Sí, aquí no puedo hacerle el bien a nadie. Y así, en vez de luchar contra la impaciencia y el mal genio, lo que están haciendo es apoyar su rebeldía interior y fomentar su disgusto contra lo que sufre. Y se inquieta, se aflige y se impacienta porque su salud no es perfecta. Y en lugar de luchar contra la impaciencia, lo que está haciendo es alimentarla y fortalecerla, considerando su enfermedad como un impedimento para realizar buenas obras, como si Dios tuviera tanta necesidad de las obras que nosotros vamos a realizar. Es que si yo no tengo salud, Dios no va a avanzar. A veces pensamos que son pensamientos buenos, Vuelvo a leer. Y en lugar de luchar contra la impaciencia, está hablando aquí del enfermo. Dice, lo que está haciendo es alimentarla y fortalecerla, considerando su enfermedad como un impedimento para realizar buenas obras, como si Dios tuviera tanta necesidad de las obras que nosotros vamos a realizar. Y se imagina que a causa de la enfermedad su progreso en la virtud se detiene, siendo que lo que sucede es todo lo contrario. Si sufre con paciencia y por amor de Dios sus dolencias, ¿sí? Es decir, la virtud, la bondad, la gracia, la fuerza de Dios en ti debería de crecer en la enfermedad. No se detiene, al contrario.
crece mucho más. Pero no si estás impaciente, quejándose, maldiciendo a los que te cuidan, que también pasa mucho, tristemente. Luego ya nadie te va a querer cuidar. Y en lugar de entablar una lucha contra el vicio del mal genio y de la impaciencia, lo que le sucede es que cae insensiblemente en estos dos grandes defectos y se deja vencer por ellos. Esto sí pasa mucho, ¿no? Un remedio. Cuando nos lleguen estas imaginaciones de que si nos curamos de las dolencias que sufrimos, vamos a servir mejor a nuestro Señor, pensemos que probablemente no va a ser así. Pues cuando ya la salud sea completa, nuestros sentimientos de piedad y de fervor van a ser probablemente mucho menos fuertes que los que teníamos mientras estábamos sufriendo. Por eso un santo le dijo a una enferma que suplicaba le diera una bendición para curarse de una larga y dolorosa enfermedad. Ojo, de una larga y dolorosa enfermedad. Si se cura, no será santa, pero si sigue sufriendo podrá alcanzar un alto grado de perfección en la tierra y un maravilloso grado de gloria en el cielo. Algo que yo creo que nadie puede negar es que un enfermo tiene mucho más contacto con Dios que un sano. Habitualmente, no siempre, claro está. Pero está pidiendo continuamente a Dios, está orando a Dios, siente más dependencia de Dios. El sano, por el contrario, se siente fuerte, se siente independiente y hace lo que se le pega la gana, hasta que se enferma, ¿sí? Bueno, ella aceptó con gusto seguir sufriendo y en verdad que llegó a tener una admirable santidad. Es que hay gente que en plena salud no se santifica, pero en dolencias y enfermedades sí adquiere un notable grado de fervor. ¿Cuánta gente no se acerca a Dios hasta que se enferma? Muchísima. No sé si la mayoría incluso. Y si todavía nos sigue llegando la inquietud de que en perfecta salud haríamos más obras buenas, pensemos que probablemente Dios en su sabiduría ha determinado que no seamos nosotros quienes hagamos esas buenas obras, y en cambio, con nuestros sufrimientos, le ganemos la conversión de muchos pecadores y la salvación de numerosas almas, y obtengamos el perdón de los propios pecados. ¿Sí? El sufrimiento que redime. Eso es algo que muchas veces no nos han explicado. No hemos entendido eso. Que hay que ofrecer cada sufrimiento por las almas, por mis pecados, etc. Bueno. Ahora sí que y dale con la tristeza. No, este hombre no nos quiere tristes. Porque de hecho la Biblia, estaba leyendo cuál es. Filipenses, Efesios. Hace mucho hincapié en la alegría. ¿Sí? Pero bueno. Cuidado con la tristeza. Existe un pecado que si nos descuidamos y dejamos de combatirlo, va a anidar en nuestro corazón y nos va a hacer enorme mal. Es la tristeza. A ver, bueno, vamos a marcar La tristeza. ¿Cuánta gente amargada y triste? Existe un pecado que si nos descuidamos y dejamos de combatirlo, es decir, siempre hay que estar luchando contra la tristeza. Bueno, va a anidar, va a hacer nido, se va a quedar, va a hacer casita ahí en tu corazón y se te va a quedar hasta que te mueras, si le das chance. Dice, y dejamos de combatirlo, va a anidar en nuestro corazón y nos va a hacer enorme mal. Es la tristeza. El libro santo dice, la tristeza no sirve para nada y solo daños trae a la persona. Es necesario que no dejemos jamás de combatir contra la mala inclinación que tenemos de entristecernos, por lo que no es pecado ni ofende a Dios. A ver, vamos a ver. Vamos a marcarlo todo esto. Nunca, ni un solo día hay que dejar de combatir contra la tristeza, especialmente aquellas personas que tienen esa inclinación, esa tentación continuamente de estar tristes, enojados, amargados. Hay que luchar todos los días contra eso. No es algo que Dios quiera, no es algo, aunque mucha gente cree que sí, no lo es.
Así, por ejemplo, cuando alguien se enferma empieza a entristecerse por las molestias que le causan a quienes le atienden. Pero cuando se mejora ya no se acuerda de esas caridades que le hicieron. ¿Cómo somos ingratos también? Lo que le entristecía era su orgullo. Otros se dejan llevar por la tristeza diciendo que esos sufrimientos le están llegando es como castigo de sus pecados, pero cuando recobre su salud, ya verán que tan poquito arrepentimiento siente por las maldades de su vida. Es decir, era pura mentira, ¿no? Su tristeza no provenía del arrepentimiento, sino de la impaciencia. Es porque estaba postrado que estaba triste. ¿Cuántos hay que suspiran de tristeza porque no tienen mayores riquezas para dedicarse a hacer muchas obras de caridad? Ojo con esto. Pero si las tuvieran, tampoco harían las tales obras. Es muy peligroso dejar de combatir contra la tristeza y dejarse vencer por esa pésima inclinación a vivir tristes. Y lo mismo hay que afirmar de cualquier otro vicio o pecado. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptar también los males? Job 2. Bueno, hasta luego. Ahora sí, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.